¿Y si el Dios que siempre has buscado no estuviera fuera de ti, sino que fuera lo que realmente eres? La mente está acostumbrada a pensar en Dios como una entidad externa, suprema, inalcanzable. Desde niños nos enseñan a ver a Dios como un poder lejano, alguien que está por encima de todo, juzgando desde algún lugar distante. Pero, ¿y si todo eso fuera una interpretación equivocada? ¿Y si el Dios que buscas no fuera un ser separado de ti, sino la esencia misma de lo que eres? El Advaita Vedanta plantea una verdad desconcertante. No hay separación entre el individuo y lo absoluto. La esencia de lo que eres es la misma esencia que llamamos Dios. No hay dos. Tat Tvam Asi. Eso eres tú. Es una de las afirmaciones más poderosas del Advaita. Significa que la conciencia que experimentas como tu identidad es la misma conciencia que lo abarca todo. Ramana Maharshi lo expresaba con claridad. El yo individual no existe. Solo el ser puro es real. Esto significa que el yo que crees ser no es más que una construcción mental. Lo que realmente eres no es el personaje que parece vivir su vida, sino la conciencia que observa el despliegue de ese personaje. Ahora, vamos a dar un giro sorprendente. ¿Y si esta idea también tuviera sentido desde la perspectiva de la hipótesis de la simulación? Si el universo fuera un videojuego, Dios no sería un personaje dentro del juego, sino el sistema operativo que lo sustenta todo. Imagina que el personaje dentro del juego dice: «Estoy eligiendo mi camino». Pero el jugador, desde fuera, sabe que todo el entorno ya está codificado. Aquí surge una paradoja fascinante. El personaje cree que está tomando decisiones porque está inmerso en la simulación. Pero el jugador, que está más allá del juego, no está limitado por esas decisiones. Desde esta perspectiva, el yo que parece elegir no es más que un conjunto de respuestas programadas dentro de un sistema más vasto. La conciencia que realmente eres no está atrapada en el personaje. Es el jugador que observa cómo el juego se despliega. Vamos a hacerlo más visual. Imagina un videojuego en el que el personaje dice: «Voy a cruzar este puente». Desde su perspectiva, parece que está eligiendo. Pero el jugador sabe que ese puente ya estaba ahí, programado como una opción dentro del entorno. Lo que cambia no es el destino del personaje, sino la perspectiva desde la que el jugador observa. Esto conecta directamente con la idea de Dios en el Advaita Vedanta. Si Dios no es alguien que controla desde afuera, sino la conciencia misma en la que todo surge, entonces el personaje que dice «yo soy yo» no es más que una expresión de esa totalidad. No hay un yo separado que pueda reclamar la identidad de ser Dios. Dios es la conciencia misma que se expresa en cada ser, en cada forma, en cada experiencia. Haz este ejercicio ahora. Cierra los ojos y repite en tu mente: «Yo soy». Siente esa frase sin añadir nada más. No pienses en tu nombre, tu historia o tu cuerpo. Solo la pura sensación de ser. Ahora pregúntate: ¿quién está diciendo «yo soy»? ¿Puedes encontrar un yo sólido detrás de esa afirmación? ¿O solo hay una presencia silenciosa, sin forma, sin historia? Esto es lo que el Advaita Vedanta quiere mostrarte. No hay un yo separado que diga «yo soy». Lo que realmente eres no es el pensamiento «yo», sino la conciencia pura que está siempre presente, antes de que cualquier pensamiento aparezca. No puedes decir «yo soy Dios» desde el personaje, porque el personaje es solo una expresión temporal. Pero cuando el personaje se disuelve, lo que queda es la pura presencia inmutable, que es lo absoluto. Y si el concepto de Dios estuviera tan distorsionado que lleváramos toda la vida buscando afuera lo que siempre ha estado aquí. Cuando la mente dice «yo soy yo», lo hace desde la identidad del personaje. Pero cuando la conciencia pura simplemente es,
no necesita afirmarse como algo en particular. Eso es Dios, el ser puro, sin necesidad de etiquetarse, sin necesidad de dividirse. Esto también resuena con la idea de entrelazamiento cuántico. Todo está interconectado, no hay separación real. Lo que parece estar dividido, solo lo está en apariencia. Si el universo es un campo cuántico, donde todo está conectado, ¿cómo podría haber un Dios separado de ti? La interconexión sugiere que lo que eres ya está entrelazado con el todo, porque no hay dos realidades separadas. El error está en pensar que tú, como personaje, eres Dios. El personaje no puede ser Dios porque es solo una expresión temporal. Pero lo que eres antes de identificarte con el personaje, esa conciencia que observa el despliegue de la vida, eso sí es lo absoluto. No como una entidad con nombre y forma, sino como el fondo inmóvil que lo permite todo. Si esta idea ya está haciendo que tu mente explote, dale like, suscríbete a nuestro canal para seguir viendo más vídeos y comenta ¿qué opinas? Me gustará leerlo. ¿Y si el Dios que buscas no fuera alguien, sino lo que ya eres cuando dejas de identificarte con el personaje? La mayoría de nosotros vivimos con la certeza de que hay un yo sólido que toma decisiones, siente emociones y busca respuestas. Este yo se ve a sí mismo como alguien separado del resto del universo, un individuo con una identidad clara. Pero aquí surge la paradoja. ¿Quién es realmente ese yo que dice yo soy? El Advaita Vedanta nos invita a cuestionar esta identidad con una pregunta simple pero devastadora. ¿Quién soy yo? Cuando la mente intenta responder, siempre lo hace con conceptos. Soy mi cuerpo. Soy mi mente. Soy mi historia. Pero cuando observas con profundidad, te das cuenta de que todas esas respuestas son solo pensamientos que aparecen y desaparecen. Entonces, ¿quién está ahí cuando el pensamiento se disuelve? Ramana Maharshi lo decía con una sencillez desarmante. El yo individual no es más que una idea. La conciencia es lo único que existe. Esto significa que el personaje que crees ser no es más que un conjunto de pensamientos agrupados bajo una identidad creada. Lo que eres realmente no es el personaje, sino la conciencia pura que lo observa. El error está en pensar que el personaje puede ser el jugador. El personaje no puede entender la perspectiva del jugador porque está inmerso en el juego. De la misma forma, el yo personal no puede comprender lo que realmente eres porque está atrapado en su propia ilusión de separación. Pero cuando el personaje deja de intentar controlar el guión, algo increíble ocurre. La conciencia pura emerge como lo que siempre ha estado ahí. Esto es lo que el Advaita Vedanta señala. Dios no es una entidad que puedas encontrar, porque lo que buscas ya está presente como tu conciencia más profunda. La ilusión está en creer que el yo, limitado, puede reclamar esa divinidad. Pero el personaje no puede ser Dios, porque el personaje es solo una expresión temporal dentro del juego de la vida. Aquí entra en juego la hipótesis de la simulación de manera fascinante. Si el universo fuera un entorno programado, el personaje dentro del juego no podría ver al jugador directamente. Solo puede experimentar el mundo desde su perspectiva limitada. Pero el jugador, desde fuera, sabe que el personaje no está separado del sistema. Todo lo que el personaje hace está dentro del código. Pero el jugador mismo no está atrapado en el personaje. La conciencia que realmente eres está más allá del guión, simplemente observando cómo el juego se despliega. Esto plantea una cuestión profunda. ¿Y si Dios no fuera un ser separado que controla el juego, sino la conciencia misma que lo permite todo? El error está en buscar a Dios como si fuera un objeto, una entidad concreta, pero Dios no es algo que puedas observar, porque Dios es lo que está observando. Es como un rayo de sol que dice, yo soy una luz independiente,
pero en realidad el rayo no es algo separado del sol. El rayo es simplemente el sol expresándose en ese momento. De igual manera, lo que llamas yo no es algo separado de la conciencia universal. Es la conciencia misma manifestándose como una identidad temporal. Esto también se conecta con la idea de entrelazamiento cuántico. Si todo está conectado en un solo campo de energía, entonces no hay fronteras reales entre lo que llamas yo y el resto del universo. Todo lo que ves, sientes y piensas es solo una expresión de esa única realidad que lo abarca todo. Entonces, ¿cómo podría existir un Dios separado de lo que eres? La clave está en ver que lo que llamas yo no puede ser el que experimenta. El yo es solo una idea que surge dentro de la conciencia. Cuando el pensamiento yo soy aparece, parece que hay alguien detrás, pero cuando investigas no encuentras a nadie. Solo hay presencia, solo hay conciencia pura. Esto no significa que el personaje desaparezca o que la identidad personal se disuelva mágicamente. El personaje sigue actuando en el mundo, pero ya no se cree el hacedor. El peso de tener que ser alguien especial se desvanece porque el personaje ve que no es el jugador. Lo que realmente eres no está atrapado en el personaje, es el espacio inmenso en el que el personaje aparece y desaparece. Entonces, cuando la mente pregunta, ¿yo soy Dios?, el error está en pensar que el personaje pueda serlo. Pero cuando el personaje se vuelve transparente, lo que queda es lo absoluto. No el personaje diciendo, soy Dios, sino el reconocimiento de que lo que eres no puede definirse como un yo individual. Esto también libera de la arrogancia de pensar que yo soy Dios en un sentido egoico. No hay nadie que pueda ser Dios. Solo hay la conciencia que se expresa a través de todos los personajes. No es el personaje reclamando la divinidad, sino el colapso de la idea de separación. Eres el jugador observando cómo el personaje actúa en el juego. ¿Y si la ilusión de ser alguien separado fuera el único obstáculo para reconocer que ya eres Dios? A lo largo de la vida, hemos construido una identidad basada en pensamientos, emociones, recuerdos e historias personales. Decimos, yo soy esto, yo soy aquello. Pero si observas con profundidad, notarás algo interesante. Todo lo que dices ser es solo un pensamiento que aparece y desaparece. Entonces, ¿quién eres realmente cuando no hay pensamientos ocupando el espacio mental? El Advaita Vedanta nos plantea una verdad revolucionaria. El yo individual no existe como entidad separada. Lo que realmente eres no puede reducirse a conceptos, porque no es un objeto que puedas observar. Eres la conciencia misma que observa cómo las ideas de identidad surgen y se disuelven. Aquí es donde surge una de las preguntas más profundas. ¿Quién dice yo soy? Cuando observas con honestidad, verás que el pensamiento yo soy aparece espontáneamente. Pero, ¿quién lo percibe? ¿Dónde está el núcleo sólido que dice yo? Lo interesante es que no hay un centro tangible. Solo hay una sensación de ser que no puede ser capturada con palabras. Ramana Maharshi lo decía de manera directa. Lo que realmente eres no puede ser visto porque es lo que ve. Esto significa que el personaje que intenta comprender su identidad no puede encontrar al observador, porque el observador mismo no es un objeto, es la presencia inmutable que lo percibe todo. Vamos a vincular esto con la hipótesis de la simulación. Imagina que eres un personaje en un videojuego que de repente se da cuenta de que es parte de un sistema más grande. El avatar dice, yo soy yo, pero el jugador, que está fuera del juego, sabe que el avatar no es más que un conjunto de códigos y respuestas programadas. El personaje nunca puede ver al jugador directamente porque el jugador está fuera del entorno simulado. Así es con la conciencia. El personaje nunca puede ver al jugador
porque el jugador es la conciencia misma. El error está en que el personaje intenta comprender su identidad desde su perspectiva limitada, mientras que la conciencia pura no necesita comprender nada, porque ya lo abarca todo. Esto también tiene sentido desde la perspectiva cuántica. Los físicos hablan del colapso de la función de onda cuando el observador participa en el experimento. ¿Y si lo que llamas yo no fuera más que un colapso temporal dentro del campo de la conciencia? No eres el que observa, sino la conciencia misma que experimenta el despliegue de posibilidades. Cuando preguntas, ¿yo soy Dios? El error está en creer que el personaje puede ser divino, pero cuando el personaje se disuelve, lo que queda es la conciencia pura, sin divisiones. No hay dos realidades. Lo que llamas yo y lo que llamas Dios son expresiones de la misma esencia. Aquí es donde la mente se confunde, porque intenta comprender esto desde el punto de vista del personaje, pero el personaje solo puede ver fragmentos, mientras que la conciencia lo abarca todo simultáneamente. La identificación con el personaje crea la ilusión de que hay un yo separado y un Dios externo, pero cuando el personaje se vuelve transparente, lo que queda es el todo inmutable. Robert Adams lo expresaba con serenidad. No hay nadie aquí que tenga que despertarse. Lo que eres ya está despierto. Solo necesitas dejar de identificarte con el sueño del personaje. Esto no significa negar tu existencia cotidiana, sino ver que lo que eres no se reduce a un individuo con un cuerpo y una historia. Entonces, ¿por qué seguimos sintiéndonos separados? La mente está tan acostumbrada a definirse como un individuo que cualquier idea contraria genera resistencia. La identificación con el personaje es tan fuerte que el simple hecho de pensar en no ser ese yo genera miedo. Pero ese miedo es también parte del personaje, no de la conciencia pura. El reconocimiento de que yo soy Dios no es una declaración arrogante, no es el personaje reclamando divinidad, es el colapso de la idea de separación. No hay alguien que se convierta en Dios. Simplemente reconoces que lo que eres nunca estuvo separado de lo absoluto. El personaje puede seguir actuando, pero ya no con la carga de creerse un yo limitado. ¿Y si el miedo a reconocer que eres Dios fuera la última barrera para experimentar la libertad absoluta? Durante toda tu vida, has sentido que eres alguien con una identidad clara, un nombre, una historia, una serie de pensamientos que te acompañan constantemente. Pero aquí surge una paradoja inquietante. ¿Y si la identidad que defiendes con tanto empeño fuera precisamente el obstáculo que te impide reconocer lo que realmente eres? El Advaita Vedanta enseña que el sufrimiento surge de la identificación con el personaje. Creer que eres un individuo separado es lo que crea la sensación de limitación, miedo, ansiedad y búsqueda constante. Pero el despertar ocurre cuando ves que lo que eres no es el personaje que vive experiencias, sino la conciencia misma que observa el despliegue de esas experiencias. ¿Por qué es tan difícil aceptar que lo que eres es Dios? Porque la mente ha construido un yo pequeño, frágil y lleno de expectativas que no quiere soltar. La idea de ser Dios no significa que el personaje se convierta en algo poderoso o especial. Significa que el personaje reconoce que nunca existió como algo separado de lo absoluto. Así es la realización en el Advaita. El personaje se da cuenta de que no es el hacedor, de que su aparente libertad es solo un juego de perspectivas. Lo que eres no es el avatar que toma decisiones, sino la conciencia que observa cómo el personaje actúa según su programación mental. Esto también conecta con la hipótesis de la simulación. Si el universo fuera un entorno generado, el personaje dentro del juego no tiene control real sobre el diseño del entorno, solo tiene la percepción de estar eligiendo. Pero el jugador sabe que todas las rutas ya están contenidas en el sistema.
Lo que cambia es la perspectiva desde la que observas el despliegue. Aquí es donde el miedo surge. ¿Y si no hay nadie tomando decisiones realmente? ¿Y si la vida ocurre por sí sola y el personaje solo parece estar en control? La mente entra en pánico porque no quiere perder la sensación de dominio. Pero cuando el personaje deja de luchar por el control, lo que queda es la paz, de ver que la vida se despliega sin necesidad de intervención. Robert Adams lo decía con serenidad. Deja de intentar controlar la vida. La vida se controla sola. Tú eres la conciencia que observa cómo el personaje actúa según su naturaleza. Esto significa que el esfuerzo por ser el hacedor es lo que genera ansiedad. Cuando ves que lo que eres no es el personaje que lucha, sino el fondo inmóvil que observa el flujo, el conflicto desaparece. La mente dice, si dejo de controlar, todo se desmoronará. Pero eso es solo un pensamiento más, una creencia basada en el miedo. La paradoja es que cuando dejas de intentar controlar, la vida sigue su curso natural y el conflicto interno desaparece. No porque el personaje haya ganado el control, sino porque la lucha por ser el hacedor ha cesado. Esto también se conecta con la física cuántica. El principio de incertidumbre sugiere que la observación modifica lo observado. Si lo aplicamos a la conciencia, cuando dejas de identificarte con el personaje que intenta decidir, la realidad se vuelve flexible, libre de expectativas rígidas. El personaje sigue viviendo su vida cotidiana, pero ya no con la carga de ser el responsable de todo lo que ocurre. Aquí es donde muchos se confunden. Cuando decimos «yo soy Dios», no es el personaje el que se convierte en algo supremo. No es una declaración de grandeza o poder. Es el reconocimiento de que el personaje nunca existió como algo separado. Lo que realmente eres es el fondo en el que el personaje aparece y desaparece. Dios no es una entidad separada, sino la conciencia misma que se despliega a través de todas las formas. Una gota de agua puede decir, «Yo soy una gota única», pero cuando cae al océano, se disuelve y reconoce que siempre fue el océano mismo en una forma temporal. Así es el despertar. El personaje deja de reclamar una identidad propia y reconoce que siempre ha sido la conciencia manifestándose de manera temporal. El miedo a reconocer que eres Dios surge porque el ego teme desaparecer. Pero lo que realmente desaparece no es el ser, sino la ilusión de ser alguien separado. La verdadera libertad no surge de controlar el destino, sino de ver que no hay un yo individual que necesite controlar nada. Entonces, ¿por qué seguimos identificándonos con el personaje? Porque es lo que hemos aprendido a hacer. La mente ha reforzado esta idea desde la infancia, creando la creencia de que el yo separado es la única realidad. Pero cuando cuestionas esa identidad con honestidad, ves que no hay un yo sólido que sostenga el personaje. Lo que queda es la conciencia pura, sin forma, sin historia, sin necesidad de afirmarse. ¿Y si vivir desde la comprensión de que eres Dios no significara ser especial, sino simplemente ser libre de la ilusión del personaje? Después de todo lo que hemos explorado, surge una última cuestión. Si lo que realmente eres es Dios, ¿cómo vivir desde esa comprensión sin perder la naturalidad de ser humano? No se trata de proclamarse como un ser iluminado o superior. No se trata de sentirse especial o distinto a los demás. La verdadera comprensión de que eres Dios no tiene nada que ver con el ego. Al contrario, significa ver que el ego nunca existió como una entidad real. El error está en pensar que el personaje puede convertirse en Dios. Pero el Advaita Vedanta dice algo radical. El personaje nunca existió como algo separado. Lo que realmente eres, la conciencia pura, no necesita reclamar ningún estatus especial, porque ya es todo lo que existe. No hay nadie que se convierta en Dios,
porque Dios no es alguien que puedas alcanzar. Es el fondo en el que el personaje aparece, juega su papel y desaparece. Vamos a verlo desde otro ángulo. Imagina que eres un actor en una obra de teatro. Durante la actuación, te sumerges en el personaje, su voz, su postura, sus emociones, pero cuando la función termina, te quitas el vestuario y vuelves a ser simplemente tú, el actor que interpretó el papel. El problema surge cuando el personaje cree ser el actor. Cuando esto ocurre, el sufrimiento se intensifica porque el personaje siente el peso de ser alguien. Así ocurre con la identidad humana. La conciencia se expresa temporalmente como un personaje, pero cuando el personaje cree que es el actor principal, el conflicto surge. Vivir desde la comprensión de que eres Dios no significa destruir al personaje, sino ver que el personaje nunca estuvo separado del todo. No necesitas actuar como si fueras especial o diferente. Solo necesitas dejar de identificarte con la máscara temporal. Aquí es donde la hipótesis de la simulación vuelve a ser relevante. Si el universo es un entorno generado, el personaje en pantalla no puede verse a sí mismo como el creador del juego. Solo puede actuar según su programación, mientras el jugador, que está fuera del sistema, observa el despliegue. El jugador no está atrapado en el personaje, pero ambos son expresiones del mismo sistema operativo. Lo que realmente eres no está atrapado en el personaje. El personaje actúa, pero tú eres el fondo inmóvil que lo permite. Desde esta comprensión, la vida se vuelve increíblemente ligera. Ya no tienes que cargar con el peso de ser alguien especial, ni con la carga de convertirte en algo más elevado. La paz surge cuando ves que el juego de ser alguien es solo una apariencia temporal. Esto también se conecta con la física cuántica. En el experimento de la doble rendija, la partícula no se define hasta que es observada. De manera similar, el yo no está definido hasta que la mente lo reclama como propio. Pero cuando observas con claridad, el yo se disuelve en el flujo natural de la experiencia. Eres el observador, no el objeto observado. Entonces, ¿cómo vivir desde esta comprensión? Vivir desde la conciencia de que eres Dios no significa hacer algo especial. No es tratar de iluminarte cada día o luchar por alcanzar algún estado de perfección. Es simplemente vivir sabiendo que lo que realmente eres ya está completo, aunque el personaje siga interpretando su papel. La vida sigue ocurriendo, pero el sufrimiento disminuye porque ya no estás reclamando la autoría de cada experiencia. Esto no significa que te vuelvas apático o indiferente. Al contrario, cuando ves que no hay un yo que necesite cargar con el peso de la vida, el amor surge de manera espontánea. La empatía aparece porque ya no estás tan centrado en proteger una identidad frágil. El ser se expresa de manera natural, sin la carga de ser alguien especial. Robert Adams decía, el personaje sigue actuando, pero el ser ya no se lo toma en serio. La vida se convierte en una danza ligera cuando ves que no hay nadie atrapado en el drama. Esto significa que el personaje puede sentir tristeza, alegría o frustración, pero tú, como conciencia, ya no te identificas con esos estados. Los ves pasar como nubes en el cielo inmenso de lo que eres. El personaje sigue viviendo su vida cotidiana, pero ahora hay una claridad interna. No eres el que vive, eres el fondo donde la vida se despliega. Esto cambia tu relación con el sufrimiento, porque ya no hay nadie que reclame la carga como propia. La paz surge cuando dejas de identificarte con el que sufre. Entonces, ¿qué significa vivir como Dios? No es imponer tu voluntad sobre el mundo, ni sentir que tienes poderes especiales. Es reconocer que todo lo que surge, bueno o malo, es parte de la danza de la conciencia. El personaje sigue existiendo, pero tú sabes que no eres el personaje, sino la conciencia que lo sostiene.
Cuando comprendes esto, la vida se vuelve ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ves que los problemas no pueden tocar lo que realmente eres. El personaje puede enfrentar retos, pero el ser permanece en paz. Ya no hay un yo que necesite controlar, solo una conciencia que permite que la experiencia ocurra. Si esta reflexión ha cambiado tu forma de ver quién eres, dale like, suscríbete y comenta. No soy el personaje, soy el que observa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrirte a ver más allá de la identidad habitual. Porque cuando el personaje deja de luchar por ser alguien, lo que queda es la libertad de simplemente ser. Y en esa libertad, el mundo entero se revela como una manifestación de la misma conciencia que tú eres. Ya eres lo que siempre has estado buscando.